Buenos días, muchachos, ¿cómo han estado? Bien, profe. Bien, profesor. Bueno, espero que estén todos igualmente muy bien. Profe, muy Y buenos días, muy bien. ¿Y usted buenos cómo está? días, Santiago, muy bien, afortunadamente. Ah, bueno. Eh, Tengo presente que aún no he empezado a calificar el primer taller, es que digamos, también tengo otras cosas que calificar y se han ido pues acumulando ciertos deberes, pero ya hoy tendré el tiempo para sentarme, digamos, seriamente a calificar ese primer taller. Y para los que están en teoría del conocimiento, como les dije el lunes, pues hoy les voy a enviar las instrucciones del primer taller de teoría del conocimiento. Bueno, entonces ya dicho esto, esta semana vamos a tratar a un pensador muy especial, muy particular, y podría decirse que único en su clase, ¿sí? Y creo que ustedes si leyeron el texto, habrán podido notar en su estilo, ¿sí? Algo que quizás no hubieran visto en ningún otro texto antes. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo vieron esta lectura? Cuando se la encontraron por primera vez y vieron cómo era, qué pensaron y después de haberla leído, qué encontraron de interesante o que no hayan entendido. ¿Quién quiere comentar algo? ¿Leyeron el texto de esta semana? La, las primeras 16 proposiciones de la ética. ¿Cómo les fue con esta lectura? Entonces, por eso me pareció una lectura un poco compleja en cuanto a que a través de que iba haciendo la lectura tenía que remitirme a páginas anteriores, entonces eso me generaba como un poco de duda Sí. y como desatención un poco también. Es eso, que no podía hacer una lectura de corrida y después de una manera, sino que tenía que ir y revisar nuevamente el texto atrás y volver adelante, entonces me siento que perdí un poco en ese sentido. Uh-huh. Listo, listo, Andrés. Muchas gracias por tu intervención. ¿Quién más quiere comentar algo? Profe, buenos días, ¿cómo estás? Qué pena, es que acabé ¿Qué de tal, salir de otra Esteban? clase, que estoy No hay preguntando problema. sobre impresiones de la lectura. Sí. Sí, no, entonces yo te comento. Digamos que leer a Spinoza es muy curioso porque es de los autores que están como que muy presentes, pero que realmente no se abordan como que mucho. Entonces, Uh-huh. está como que siempre ahí, pero como que vive como en una periferia, entonces uno no lo tiene por lo general como tan claro y no es como para uno tan familiar como lo son otros autores. Uh-huh. Leerlo me parece muy difícil. Cuando lo leía, pues recordaba uno de los textos que leímos en teoría del conocimiento, que todo el texto parecía pues como una fórmula matemática y si uno perdía un momentico ya devuélvase y vuelvo a empezar. Sí. Entonces, pues es muy bueno pues como uno poder abordarlo así y poder como trabajarlo. Entonces, yo creo que vale mucho la pena. Eso sí, toca leerlo muchas veces. De hecho, ahora pues en la tarde me pongo otra vez a leerlo para no poder como entender algo de él, porque sí es muy complicado el autor, muy interesante. Sí. Listo, Esteban, muchas gracias. ¿Quién más quiere comentar algo? Discúlpame, Esteban, ¿a qué texto te referías de teoría del conocimiento? Creo que era uno de los del Círculo de Viena, Sí. creo que era el Eh, de Carnap o algo así. sí. No, pues en teoría no leímos a Carnap, sino a Schlick. No, yo Eh, creo que sí lo leímos a él. no, estoy seguro que fue un ensayo de Schlick, pero bueno, no, por el momento no importa, ¿sí? De, toda, de todas maneras, mmm, sí es un tema muy de destacarse esos estilos particulares
que pocos pensadores han adoptado para exponer sus reflexiones y sus ideas filosóficas. Spinoza es uno. Podría hablarse del Tractatus de Ludwig Wittgenstein, ¿sí? Para quienes no lo conozcan. No, y es que ya desde el mero título puedes demostrar, ética demostrada según el orden geométrico, ya eso es una locura. Ajá, exacto. Ya desde el título se nota algo muy particular que ya voy a comentar. Entonces, para los que no lo sepan, Wittgenstein, un filósofo, digamos, uno de los más importantes del siglo XX, su primer texto, y de hecho el único que publicó en vida, el Tractatus Logico-Philosophicus, también tiene un estilo muy particular, que es básicamente, si ustedes abren el Tractatus, se van a encontrar con una lista de proposiciones numeradas, ¿sí? O sea, una lista de frases sueltas, pero numeradas, ¿sí? Que se van desprendiendo de 7 proposiciones principales, ¿sí? Y a medida pues que se van desprendiendo las proposiciones de cada una, se van formando entonces que 1.1, 1.12, 1. Etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, digamos, hablando de estilos, ese puede ser otro ejemplo muy de destacar. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo? No, profe, yo la verdad estaba muy emocionado pues por esta lectura en concreto, porque pues me había interesado mucho también pues conocer de alguna manera el pensamiento de Spinoza. Y Sí. digamos que en la lectura fue como llegar a la proposición 8 y fue como, ¿qué? Un momento, ¿qué acabo de leer? Pues sí, Sí. fue, no, y no sé, es bastante interesante. Listo, Samuel, muchas gracias. No sé cuánto tiempo me vaya a tardar en contextualizar pues la vida y la obra de Spinoza antes de empezar ya a comentar propiamente el texto. Pero digamos, si no tenemos tiempo, ya el viernes sí nos dedicaríamos de lleno a tratar el contenido de estas proposiciones que escogí para esta semana. Así que, digamos, si algunos no han leído o han leído solo una vez, pues digamos que tienen la oportunidad. Entonces, les iba diciendo, en la filosofía uno está acostumbrado a determinados estilos, ¿sí? Que, digamos, uno conoce desde el principio. Entonces, digamos, los diálogos de Platón, ¿sí? El estilo del diálogo, el estilo discursivo del diálogo. La inmensa mayoría son tratados escritos, digamos, en prosa, digamos, continua. Puede hablarse también de novelas, de correspondencia, etcétera, etcétera. Pero hay digamos, un estilo que tiene un origen muy concreto, que básicamente es la geometría de Euclides, la geometría euclidiana. Es decir, Spinoza no se inventa ese estilo en la ética, sino que lo toma precisamente del tratado principal de Euclides, que tiene esa misma estructura, exactamente esa misma. Definiciones, axiomas y proposiciones que se van a ir derivando de esas definiciones y esos axiomas. Entonces, bueno, la pregunta, digamos, obvia, obligada es, bueno, ¿por qué eligió ese estilo? Para los que están, digamos, en teoría del conocimiento, cuando vimos las reglas y el discurso del método de Descartes, pues Descartes siempre fue muy insistente con la certeza y el carácter indudable de la aritmética, la geometría, de las matemáticas, pues en general, pero digamos que llevar esa forma hasta sus últimas consecuencias, al punto de narrar en el mismo estilo, ¿sí? O digamos de la misma manera que la geometría,
fue algo que para Descartes, ¿sí? En sus mismos tratados filosóficos, pues no consideró, ¿cierto? Entonces, bueno, Spinoza es un personaje muy particular por donde se lo mire, tanto por lo que propone, tanto por el estilo de ese texto en particular. Él tiene otros que sí están escritos en prosa, digamos, más reconocible por nosotros, como el Tratado Teológico Político, el Tratado de la Reforma del Entendimiento. También escribió unos principios de la filosofía de Descartes, entre otros textos que ahora no tengo la referencia exacta. Entonces, tanto por lo que propone, como por su forma de escribir, como por la vida que tuvo, ¿sí? Entonces, valía la pena poner esta frase de Hegel que dijo, digamos, en sus lecciones sobre historia de la filosofía. Spinoza es tan fundamental para la filosofía de nuestro tiempo que podría decirse que quien no sea espinosista no tiene filosofía alguna, ¿sí? Digamos que Hegel diga eso tan contundente de Spinoza, pues tendrá su razón de ser. Curiosamente, dice eso de una persona que durante toda su vida fue prácticamente un paria, ¿sí? No fue reconocido académicamente. De hecho, durante muchos años, Spinoza fue, digamos, el modelo a no seguir para los filósofos que se formaban en las academias bajo, digamos, el modelo escolástico, ¿sí? Modelo cristiano. Spinoza siempre fue, digamos, como un personaje indeseable para la mayoría, ¿sí? O sea, era llamado ateo, materialista, bueno, panteísta, quizás con un poco de razón, pero ese adjetivo de panteísta no tenía nada de positivo en ese entonces, ¿sí? Estamos hablando de que Hegel está diciendo que Spinoza es tan fundamental para la filosofía de nuestro tiempo, ¿sí? Ese reconocimiento es un reconocimiento póstumo, ¿sí? Y póstumo más o menos de unos 3 siglos tardó ese reconocimiento. Durante esos 3 siglos, entre su muerte, 1677, y digamos las lecciones de Hegel, pasó un tiempo en el que literalmente, por ejemplo, si uno quería un libro de Spinoza, pues eso era básicamente algo ilegal, eso era como conseguir algo ilegal, tenía que hacerse de manera clandestina, porque toda la obra de Spinoza estaba prohibida por la iglesia, estaba prohibida por la inmensa mayoría de gobiernos de Europa de la época, era considerado, digamos, como el modelo a no seguir, ¿sí? De hecho, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, aunque no puedo garantizar la veracidad de esa anécdota, creo que la cuenta el mismo Hegel, que era muy común, sobre todo en el bachillerato en Alemania, estudiando filosofía, hacer ejercicios de disertaciones contra Spinoza, ¿sí? Es decir, el docente mandaba a sus estudiantes a que escribieran un ensayo, una disertación criticando a Spinoza. O sea, ya de entrada estaba prohibido cualquier tipo de elogio, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué hizo este hombre para, digamos, generar tanto encono, ¿sí? Tanto odio por parte de algunos, de la inmensa mayoría durante su vida, y posteriormente ese montón de elogios? Santiago menciona muy pertinentemente su origen judío. Entonces empecemos que ya desde sus mismos orígenes, Spinoza es alguien difícil de clasificar. Estrictamente hablando, nació y murió en Países Bajos, ¿cierto? Nació en Ámsterdam, murió en La Haya, ¿sí? Entonces digamos que de nacionalidad neerlandesa, ¿cierto? Pero sus padres no nacieron en Países Bajos, no eran neerlandeses, eran portugueses, ¿sí?
aunque hay ciertas versiones que afirman que eran españoles de la región de Galicia, o sea, que eran gallegos, pero bueno, eran ibéricos, eran de la península ibérica. ¿Y qué pasaba durante esta época en que nació Spinoza en la península ibérica? Entonces, digamos, el imperio español, la corona española, pues abarcaba un territorio mucho más grande de lo que es hoy en día. De hecho, durante mucho tiempo, ese reino mandó en los Países Bajos, y como los Países Bajos, la inmensísima mayoría eran protestantes, los reyes católicos, no, mentiras, no eran los reyes católicos, perdón. O mira, quiénes eran los reyes de España en esa época. El caso es que durante esta época sí que pasaba una situación en la corona española, y era básicamente estaba prohibido ser cualquier cosa que no fuera católico, ¿sí? En especial ser judío. Entonces, reyes de España y 1600, desde 1600. En 1621 Felipe III, después de Felipe III. Bueno, en cualquier caso, si alguien puede ir consultando la información, se lo agradecería mucho. El caso es que la corona española sacó una resolución, una ley, ¿cierto? Si usted quiere vivir en la corona española, tiene que convertirse al catolicismo, ¿sí? Si se niega a convertirse al catolicismo, pues tiene dos posibilidades: o el exilio o la pena de muerte. Eso obligó a la comunidad judía, que era muy grande y muy importante, conocida como los judíos sefardíes, que vivían precisamente en la península ibérica, pues muchísimos que están muy apegados a su religión, y eso va a ser un detalle importante. Muchos huyeron hacia Países Bajos, porque en esa región, en ese momento, era considerada la más tolerante en temas religiosos. Entonces era el lugar donde se podían sentir más seguros. Hubo otros que se convirtieron al catolicismo, y hubo otros que en público aparentaban ser católicos, pero en privado seguían realizando sus rituales de la religión judía. Obviamente hubo muchos que fueron descubiertos y que por ende fueron ejecutados pues por ese delito, entre comillas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en ese sentido? Para hoy en día, pues la religión para muchas personas es importante, para otras no tanto, para otras no es nada importante. Pero digamos que en la época de Spinoza, la religión era casi como un carnet de identidad, ¿sí? Es decir, si no tenías ningún tipo de religión, básicamente no eras nadie, ¿sí? La identidad de cada persona casi que se ligaba con su religión y con su nacionalidad. Entonces, había una división bastante clara y estratificada de las regiones de Europa según la religión que profesaba la mayoría. Entonces, se podía decir que España era católica, Francia católica, Países Bajos protestante, la Alemania protestante, Suiza protestante calvinista, todo lo que es Escandinavia también era de mayoría protestante. Entonces, como vuelvo y les digo, muchos emigraron a Países Bajos. Y en Países Bajos, si bien la inmensa mayoría era protestante, no había ningún tipo de temor de violencia o de represalias contra católicos, ni contra judíos, ni de ninguna otra denominación. De hecho, cuenta la historia que en esa época la comunidad judía neerlandesa era muy respetada, ¿sí? Y de hecho estaban muy bien acomodados, sobre todo en Ámsterdam. Entonces, los padres de Spinoza
portugueses o gallegos, según algunas versiones, emigran a Países Bajos. En Ámsterdam nace Baruch Spinoza. Entonces, como nace en una familia judía, en una comunidad judía muy consolidada y muy respetada, pues tenían su propia escuela, ¿sí? Ahí se forma, ¿sí? Muestra, digamos, que es muy inteligente, que es muy talentoso. Y entonces lo que se dice de la vida de Spinoza es que si él hubiera querido, ¿sí? Si él hubiera querido, tenía todos los pergaminos y todas las capacidades para ser rabino, ¿cierto? Tenía todo el talento, según sus mismos profesores, ¿cierto? Tenía todo para ser un muy respetado rabino. Pero ya desde su juventud empezó a ver que había algo que no le terminaba de cuadrar. No tanto con la religión judía, que también, pero sino con esas aspiraciones, digámoslo, mundanas, ¿sí? Seguir unas aspiraciones mundanas solo porque es lo que los demás esperan de uno, ¿sí? Yendo en contra de las propias convicciones. Entonces empezó ya desde la escuela a expresar opiniones sobre Dios que obviamente a los rabinos y a sus docentes no les gustaban, ¿sí? Consideraban herejías, consideraban inmoralidades. Fue tal, digamos, el nivel de esas herejías, entre comillas, que a los 23 años, ¿sí? Nada más imagínense ese escenario de una persona a los 23 años. Spinoza es expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam, ¿sí? y de los Países Bajos en general. Y es muy famoso el texto, que de hecho se conoce, el texto de la condena a la excomunión de Spinoza, de su expulsión de la comunidad judía. Es un texto de una página, pero que, digamos, por su violencia, si se quiere, es muy famoso. Entonces lo voy a leer simplemente para que lo sepan. Entonces dice: Decreto de excomunión de Baruch Spinoza, 1656. Los dirigentes de la comunidad ponen en su conocimiento que desde hace mucho tiempo tenían noticia de las equivocadas opiniones y errónea conducta de Baruch de Spinoza, y por diversos medios y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino. Como no obtuvieran ningún resultado y como por el contrario, las horribles herejías que practicaba y enseñaba, lo mismo que su inaudita conducta, fueron en aumento, resolvieron, de acuerdo con el rabino, en presencia de testigos fehacientes y del nombrado Spinoza, que éste fuera excomulgado y expulsado del pueblo de Israel, según el siguiente decreto de excomunión. Por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos y execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza, con la aprobación del Santo Dios y de toda esta santa comunidad, ante los santos libros de la ley con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos y con todas las execraciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el ojo del Señor y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero ustedes, que son fieles al Señor vuestro Dios, vivid en paz. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 yardas, y que nadie lea nada escrito o transcripto por él. Una comunidad muy santa, ciertamente, Esteban. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Alguien va a comentar algo? Profe, yo, Sí. qué pena interrumpirlo. No, pues lo primero es para hacer precisiones en lo que nos pidió que consultaran, pues si podíamos consultarlo.
la expulsión, o bueno, la salida de la familia de Espinosa de España, según pues lo que acabo de leer, sí tiene que ver con los reyes católicos, Sí, sobre todo por el decreto del 31 de marzo de 1492, donde los reyes católicos pedían que todos ujú, los judíos se convirtieran al catolicismo. sí, Ese fue lo que consulté, que ellos, la familia de Espinosa, migra a Portugal, pero en Portugal pues llega la Inquisición luego, por allá en 1500, o sea que le toca al abuelo de Espinosa, cuando Manuel I de Portugal se casa con Isabel de Aragón. ujú, Y de ahí la familia pues como que migra otra vez a Países Bajos, ahí es cuando la familia llega a Países Bajos, debido a que también, como llega la Inquisición, también se obligan a, al mismo decreto de los reyes católicos, a que todos los judíos deben convertirse al catolicismo. Entonces ellos huyen de Portugal y llegan ujú, propiamente a Países Bajos. Pues eso sí, lo leí por aquí en internet. sí, Entonces, aprovechando. ujú, ¿No? Y lo segundo, comentar sobre la exclusión de bueno, el acta de excomunión de Spinoza es muy fuerte, pues yo sé que cada religión tiene su tiempo, pero es muy ujú, fuerte cómo llegan los judíos después de que uno interpreta un poco pues como al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cómo llegan los judíos incluso a condenar de esta manera a un individuo solamente por lo que escribe o por lo que habla, porque es muy fuerte el lenguaje que usan. Cuando dicen anatema, entonces maldito sea de día, maldito sea de noche, me parece que es muy fuerte y es muy triste cuando una religión llega, por ejemplo, a tal punto de en vez de bendecir, maldecir a una persona solamente por su forma de pensar. Pues eso solamente era un comentario que siempre que he leído ese texto, desde que lo conocí hace un par de años, siempre me ha impresionado. O sea, cómo ujú. puede salir de la boca de unos líderes religiosos el maldecir, por ejemplo, a alguien simplemente porque piensa diferente, incluso en una época donde también ellos estaban siendo, pues los judíos, hago referencia a los judíos, estaban siendo malditos por otras religiones, como podría ser el catolicismo. Listo, Andrés, muchas gracias por ese dato. Es que, claro, yo recordaba lo de la expulsión de los judíos con los reyes católicos, pero viendo los años se me hizo muy, pues, tuve la duda porque pues, los reyes católicos eran de precisamente de los años, de finales de los años 1400. Pero ya entiendo mejor cómo es, ya recuerdo mejor cómo es la cuestión. Entonces, según eso, técnicamente entonces los orígenes de Spinoza son españoles o por lo menos, digamos, ibéricos. Sí se sabe, y esto sí a ciencia cierta, que Spinoza pues era políglota, hablaba varios idiomas, entre ellos el castellano, ¿cierto? Entonces, digamos que ya sus orígenes son un poco difusos. Y otro detalle pues, particular es que, claro, después de este decreto de excomunión, pues no solamente se le cierran las puertas de la comunidad judía, sino que básicamente se le cierran las puertas del mundo de la academia, ¿sí? Se le cierran las puertas del mundo de la academia porque, digamos, listo, fue expulsado de la comunidad judía, tenía la opción de convertirse al cristianismo, volverse protestante o volverse católico y pasar, digamos, de una comunidad a otra para que, digamos, no se le cerraran las puertas de la academia o de, digamos, cargos importantes, porque, digamos, incluso en su misma época se le reconocía su inteligencia y sus capacidades, y sin embargo, él decidió no hacerlo. De hecho, cuentan que cuando Spinoza conoce este decreto de excomunión y digamos, lo conoció junto a un amigo, le dijo, bueno, pues no me están obligando a hacer nada que no hubiera querido hacer, ¿sí? Nada que hubiera hecho en contra de mi voluntad. Pues, digamos, siempre se mostró muy tranquilo, muy sereno frente a esa posibilidad de ser expulsado de una religión y optar por no reemplazarla, ¿cierto? Por quedarse así, lo cual, digamos, en esa época era una rareza, ¿sí? Para nosotros es muy normal que una persona decida no tener ninguna religión y ser lo que se conoce como laica, pero en ese entonces, como les decía, la identidad de la persona estaba tan ligada con la religión que no tenerla era básicamente como ser nadie, ¿sí?
ser un individuo totalmente atomizado del resto de la sociedad. Y no deja de ser un detalle menor que, siendo expulsado de la comunidad judía, una comunidad que a su vez fue expulsada de otro lugar, entonces digamos que Spinoza fue expulsado de una comunidad de expulsados. Entonces ya esa condición de paria, ¿sí?, de no tener casi que una identidad, al menos para los demás. Obviamente Spinoza sí sabía muy bien quién era, pero para los demás, ¿sí?, para el mundo académico, para el mundo político, social, etcétera, él era, digamos, simplemente alguien que decidió aislarse del resto de la sociedad, en tanto decidió no adoptar ninguna religión, y eso pues para el resto era ateísmo sin más, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una persona totalmente particular. Entonces Spinoza se le cerraron completamente las puertas de la academia. Entonces jamás ejerció en una universidad, ni siquiera llegó a ejercer nunca como preceptor privado, ¿sí?, como que era un trabajo muy común en Europa en esos tiempos, ser como docente privado de familias obviamente adineradas. Ni siquiera pudo trabajar en eso. Finalmente, entonces, ¿en que no es un absurdo que un Dios en el que él prácticamente no cree lo maldiga? Pues para él puede que sí, ¿sí? Pero para los demás, para el resto de la comunidad judía, pues esa era una maldición que ya se daba por hecha. Entonces, ¿en qué trabajó finalmente Spinoza? Como pulidor de lentes, ¿sí? Es decir, como fabricante de lentes para gafas, telescopios, bueno, de todo tipo de usos, ¿sí? Que es, digamos, un oficio bastante complicado. Al menos en esa época era bastante complicado de ejercer, porque se requerían ciertos conocimientos justamente de óptica y de física, pues conocimientos que Spinoza tenía muy bien, y digamos ese fue el oficio al que se dedicó por el resto de su vida, y que lo mantendrían en un estatus, pues quizás no muy bueno en términos económicos, pero al menos le daba para sobrevivir y para poder dedicarse a la filosofía por su propia cuenta. Entonces, digamos, ¿qué es lo particular de esta vida? ¿Sí? O sea, que ya desde sus orígenes no se tiene demasiada claridad si nació en Países Bajos, pero pues sus orígenes se remontan a otros lugares, que fuera, digamos, de una religión tan particular, tan específica como fuera ser judío, dentro de una comunidad de judíos expulsados, fuera expulsado, ¿cierto? Que se le cerrara el mundo de la academia y viviera toda toda su vida de un oficio manual, un oficio bastante complicado, pero un oficio manual, ¿sí? Que, digamos, no le daba económicamente un gran estatus, sino, digamos, un estatus muy, muy sencillo, ¿sí? Y a pesar de eso, a pesar de todas esas cosas que le pasaron, Spinoza siempre se mostró como una persona muy tranquila, muy, muy sociable, y que, como él mismo lo revela en diferentes textos, siempre, digamos, tuvo muy claro, ¿sí?, al menos desde cierta parte de su juventud, que, digamos, es las expectativas de los demás, lo que los demás esperaban de él, digamos, esos reconocimientos, esos honores, ser un miembro respetado de la comunidad judía, entrar al mundo de la academia, eran en realidad cosas muy superficiales y muy vanas, ¿sí? Él ya tenía claro que quería perseguir algo superior, ¿sí? Algo más, aunque eso le implicara tener que renunciar a un montón de comodidades y de posibilidades que le hubieran dado una vida mucho mejor económicamente hablando y socialmente hablando de la que tuvo,
y sin embargo se fue por otro camino completamente diferente. Y ese camino completamente diferente, pues, se irá revelando tanto en su manera de pensar como en su mismo estilo. Hay una parte de un texto de Spinoza, que es el Tratado de la Reforma del Entendimiento, que dice lo siguiente: después de que la experiencia me había enseñado que todas las cosas que suceden con frecuencia en la vida ordinaria son vanas y fútiles, como veía que todas aquellas que eran para mí causa y objeto de temor no contenían en sí mismas ni bien ni mal alguno, a no ser en cuanto que mi ánimo era afectado por ellas, me decidí finalmente a investigar si existía algo que fuera un bien verdadero y capaz de comunicarse, y de tal naturaleza que por sí solo, rechazados todos los demás, afectara al ánimo. Más aún, si existiera algo que, hallado y poseído, me hiciera gozar eternamente de una alegría continua y suprema. Ustedes habrán notado en el texto que lo que él entiende por Dios es una cosa muy distinta de lo que tradicionalmente se había entendido por Dios, de lo que Aristóteles, bueno, quizás de lo que Aristóteles un poco no, sería interesante hacer esa comparación, pero por ejemplo, Descartes, ¿sí? Muy distinto del Dios que concebía Descartes, muy distinto del Dios de cualquier tipo de religión, en especial de las religiones llamadas abrahámicas, ¿sí? Cristianismo, judaísmo e islam, muy diferente, muy diferente. Y eso es porque para Spinoza, esas imágenes, digamos, antropomórficas de Dios, las emociones negativas, la persecución de finalidades materiales, de honores, de riquezas, la intolerancia religiosa, todas esas situaciones que, digamos, éticamente hablando, podrían entrar a evaluarse, dice Spinoza, todo eso es producto de, dice en una parte de la ética, de ignorar las causas de las cosas. Entonces, ¿cómo es esto? Uno abre la ética, ¿sí? Y se encuentra con una lista de definiciones, axiomas y proposiciones con un estilo muy abstracto, ¿cierto? Bastante difícil de seguir, que habla de cosas como la sustancia, Dios, los modos, las afecciones, los atributos, cosas sumamente abstractas. Y sin embargo, la finalidad que persigue, el objetivo final que Spinoza persigue al tratar de elaborar su metafísica, no es una finalidad teórica, ¿sí? No es simplemente decir, conozco la realidad. De hecho, su finalidad era práctica, por todo ese sufrimiento que había tenido que pasar por el hecho, digamos, de ser tan diferente a los demás, de tener un pensamiento que los demás no toleraban, ¿sí? Hay un texto de Spinoza que es el Tratado Teológico Político, donde trata justamente ese tema de la tolerancia religiosa y de la intervención de los gobiernos en la religión, y va a trazar las bases de lo que luego se conocerá desde la Ilustración y ya, digamos, en las democracias liberales como el Estado laico, como la separación entre Iglesia y Estado. Este texto de Spinoza fue quizás como uno de los primeros precursores de esa idea. Debido a esas particularidades tan marcadas de la vida y del pensamiento y al hecho de percibir tanto rechazo por parte de los demás, bueno, no, entonces en los seres humanos, en las finalidades mundanas, no se encuentra la felicidad, ¿sí? Entonces se encuentran otra cosa diferente. Su finalidad era precisamente hallar una tranquilidad, ¿sí? Una tranquilidad mental que, digamos, sobrepasara todas las vicisitudes de la vida que él había tenido que vivir, valga la redundancia. Es decir, él tiene muy presente
él tiene muy presente la finalidad que según el estoicismo, ¿sí? Una, digamos, escuela filosófica de la antigua Grecia, posterior a Aristóteles, tenía muy presente la finalidad que para el estoicismo tenía la filosofía. Conocer la realidad, cómo funciona, ¿sí? Lo que ellos llamaban el logos o la razón, digamos, que había detrás de toda la realidad. Y al conocer la realidad, darse cuenta de que tiene que ser así y no de otro modo, ¿sí? Y con eso, según los estoicos, lo que se espera, digamos, del pensador cuando logra reconocer ese orden del mundo y que tiene que ser así y no de otro modo, pues tendría que dejar de preocuparse, ¿sí? Por las cosas que le suceden, que son producto de ese orden mismo del mundo, ¿sí? Para los estoicos, los seres humanos son infelices en la medida en que se preocupan por cosas que no dependen de ellos, ¿cierto? Uno es infeliz en la medida en que se deja afectar por cosas que no dependen de uno mismo. En la medida en que uno sepa que esas cosas que no dependen de uno mismo son producto de un orden de la realidad, que tiene que ser así y no de otro modo, pues ya no tiene sentido pelear contra esa realidad, ¿sí? Y eso generaría una tranquilidad, ¿sí? Al saber que lo único de lo que puedo realmente preocuparme es de lo que depende de mí mismo, ¿sí? Y lo que no depende de mí mismo no tiene por qué preocuparme. Esa es la premisa fundamental del estoicismo y esa es la finalidad que tiene presente Spinoza. Al conocer la estructura fundamental de la realidad, ¿sí? Me voy a dar cuenta entonces que todo cuanto sucede y que todo lo que es tiene una razón de que sea así y no de otro modo en esa estructura de la realidad. Eso es lo que se va a conocer posteriormente. Lo veremos la otra semana cuando veamos el texto de Leibniz como el principio de razón suficiente. Que si lo ponemos en una definición, diría de la siguiente manera. ¿Sí? Para todo cuanto es o sucede, hay una razón suficiente y total para que sea así y no de otro modo. Y Spinoza, a pesar de que no habla de principio de razón suficiente, maneja, digamos, entre todas sus ideas, supone esto, ¿cierto? Supone que para todo cuanto sucede y cuanto es, hay una explicación, ¿cierto? Y en la medida en que se logre dar cuenta de esa explicación, pues uno se da cuenta de que no puede cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, pues no tiene sentido pelear contra esa realidad. Y esa razón suficiente no solamente aplica, ¿sí? Para los objetos físicos, para la sustancia, los accidentes, los modos. Especialmente aplica sobre todo para lo que Spinoza llama los afectos, que otros filósofos lo han llamado pasiones, emociones, no sabemos a qué se está refiriendo. Y entonces lo que quiere Spinoza es, mediante un entendimiento completo, suficiente y total de la estructura de la realidad, ir derivando la estructura, digamos, de la realidad concerniente a los afectos humanos, ¿sí? Y lo que busca con ello es dar con definiciones que sean exactas, ¿sí? Que sean incontrovertibles, como las definiciones de la geometría, ¿cierto? De ahí que decida, digamos, siendo muchísimo más coherente con el ideal de Descartes que el mismo Descartes, ¿sí? De encontrar en la filosofía el mismo nivel de verdad que ha mostrado las matemáticas,
De ahí ese estilo geométrico, de ahí que diga demostrada según el orden geométrico, pero al final lo que se busca es una ética, ¿cierto? Es decir, saber qué es lo que hay detrás del comportamiento humano. Y entonces uno puede preguntarse, a ver, ¿cómo sería una definición geométrica de una emoción? ¿Sí? Obviamente habría que leer toda la cuarta parte de la ética para saber cómo se justifica esa definición. Pero, por ejemplo, el amor lo define de esta manera. ¿Sí? Como sentimiento de alegría acompañado de la conciencia de su causa externa, y entonces el odio también se definiría por su parte como ¿sí? Suena una definición bastante precisa, ¿sí? Porque ese precisa justamente es el objetivo, dar con una definición precisa para cada uno de los afectos del ser humano. Vuelvo y repito, la justificación de esta definición pues reside en lo que desarrolla en toda la cuarta parte. Simplemente les muestro esto para que vean hacia dónde apunta Spinoza con la ética, ¿cierto? Entonces, lo que, digamos, quiere, ¿a qué hace referencia a causa externa? Digamos, la otra persona que causa ese sentimiento de alegría o de tristeza según el caso. Entonces, ya sabemos de dónde saca Spinoza su finalidad, ¿cierto? Yo busco la tranquilidad mental, yo busco la felicidad, ¿sí? Ya me di cuenta, ya te doy la palabra, ya me di cuenta que eso no se encuentra en lo que el resto de los seres humanos creen que se encuentra la felicidad, sino en un conocimiento suficiente y total de la estructura de la realidad para saber entonces que las cosas son así y no de otro modo, ¿cierto? Y así, digamos, poder tener conciencia, en especial cuando ya se trate de las pasiones humanas, tener conciencia de qué es lo que hay detrás exactamente de esas emociones con base en la estructura de la realidad, y así, digamos, no dejarse afectar, ¿sí?, por circunstancias externas que al final son vanas e inútiles, ¿cierto? Entonces, de ahí ese título tan extraño, como bien lo resaltaba Esteban, ¿sí?, de ética demostrada según el orden geométrico, porque digamos, hoy en día estamos muy acostumbrados a pensar que cuestiones de la ética, ¿sí?, de las emociones, de las acciones humanas, son cosas que no tienen precisamente esa exactitud de la geometría, ¿sí?, que son, digamos, cosas relativas a situaciones diferentes, que no siempre se manifiestan de la misma manera, que en algunas personas el amor es producido por unas cosas y en otras personas el amor es producido por otras, y así sucesivamente. Entonces, digamos que casi que nos hemos acostumbrado a una visión muy difusa de la ética y de las emociones, y que, digamos, una persona haya considerado la posibilidad de hacer una geometría, ¿sí?, una geometría, digamos, al estilo euclidiano, una geometría euclidiana de la ética, ¿sí? Sí, suena a una locura, pero digamos que para lograr esa exactitud geométrica, ¿sí?, hay que empezar por la estructura más fundamental de la realidad, es decir, por sus elementos principales y más simples, y en eso sí que sigue a Descartes. De ahí que, a pesar de que se llame ética, no empiece de una vez hablando de las emociones, sino que empieza hablando de la sustancia. Que me dice, bueno, ¿por qué? Porque resulta que es que a la hora de hablar de la estructura fundamental de la realidad,
resulta que para Spinoza el concepto fundamental que da cuenta de la estructura más fundamental de la realidad es justamente el de sustancia. Entonces por ahí hay que empezar, ¿cierto? Jonathan, adelante. Profe, Sí. con todo eso que usted comenta, a mí me surge quizás una de las dudas más fundamentales que durante el programa de filosofía uno se intenta responder. Y Sí. es más que todo en torno a este tema de teoría de conocimiento y epistemología. Por ejemplo, veíamos en Aristóteles todo este asunto de las sustancias, de las causas, de los accidentes, el tema del acto y la potencia, quizás el asunto del motorismo del que no profundizamos muy bien, pero que también hace parte de todo ese tema de la metafísica aristotélica. Y la inquietud principal es que ya con el racionalismo y en la modernidad, con Descartes y con Spinoza, el asunto ya es mucho más complejo, en la medida en que en una parte, desde mi parecer, quizás usted pueda corregirme, en Aristóteles, de esa manera de la estructura de la realidad, nosotros la conocemos a través de los objetos, es decir, los objetos nos proveen o las cosas o los entes nos proveen cómo son sus realidades en sí mismas, bien sea por su sustancia, bien sea por sus accidentes, etcétera, etcétera. Pero Sí. ya con la modernidad la cosa es distinta, comenzando porque con Descartes el asunto va netamente desde el sujeto, es decir, el sujeto hace la formación de la realidad. Quizás usted también me pueda corregir en ese asunto, a través de la duda metódica, a través de las causas, a través de la sustancia y a través de cómo el hombre puede conocer la realidad. Y pues a través de la lectura que tuve con Spinoza, quizás a mi punto de vista las cosas se complican un poco más, porque si bien encuentro algunas similitudes con lo aristotélico, claramente se aleja demasiado en ciertos asuntos, pero también encuentro una similitud con Descartes, pues, puesto que Spinoza fue un ferviente lector de Descartes y, y lo estudió de manera muy profunda. Entonces quisiera que quizás en la medida en que vamos exponiendo el pensamiento de Spinoza, me pueda aclarar ese asunto o si quizás me pueda corregir si estoy totalmente equivocado. Muchas gracias, profe. Sí, listo, Jonathan, gracias a ti. Sí hay una cosa que me gustaría precisar de tu intervención, y es que no es que para Descartes el sujeto construya la realidad, sino que la primera verdad indudable que se puede hallar, ¿sí?, sobre la realidad es la existencia del propio yo. Pero si, digamos, recordamos lo que vimos la semana pasada, ¿sí?, la existencia del propio yo depende de la existencia de Dios. Lo que pasa es que en el proceso de la reflexión llegamos primero a la existencia del yo, y al preguntarnos si puede existir algo externo aparte del yo de manera, digamos, indudable, se llega a la respuesta de Dios. Pero digamos que eso no, de ahí no se sigue que sea el sujeto el que construye la realidad. Claro, puede uno sacar esa conclusión de la segunda meditación, cuando, digamos, considera que los objetos no son más que ideas de mi mente. Pero recordemos que, digamos, o al menos a mi modo de ver, es un ejercicio intelectual que busca, digamos, de suspensión del juicio acerca de todo lo que pueda ser, todo lo que sea susceptible de suspender el juicio, hasta dar con algo frente a lo cual suspender el juicio sea absolutamente imposible, ¿sí? Entonces, digamos, la suspensión del juicio acerca de la existencia del mundo exterior nos deja simplemente con las ideas de los objetos como ideas, ¿cierto? Pero no es que de eso no se sigue que el sujeto construya la realidad, ¿sí? De hecho, la otra mitad de las meditaciones que no leímos buscan justamente a partir de la existencia de Dios empezar a demostrar, ¿sí?, la existencia real de un mundo exterior, ¿cierto? Es decir, ya
se levanta la suspensión del juicio sobre el mundo externo gracias a la existencia de Dios, ¿cierto? Y sí, efectivamente, si hablamos del concepto de sustancia o de entidad, que fue como estuvimos hablándolo en el contexto de Aristóteles, la definición que da Aristóteles, ¿sí?, puede entenderse de varias maneras, y de hecho eso fue lo que generó durante mucho tiempo muchas discusiones entre los filósofos alrededor de este tema. Digamos, cómo entendimos, frente a lo que pudimos leer del texto de Aristóteles, el concepto de sustancia o de entidad, como todo aquello que tiene existencia separada, ¿sí? Como todo aquello que tiene una existencia separada y de lo que se pueden predicar cosas, pero no puede ser predicado de otra cosa. Esa existencia separada, digamos que muchos filósofos posteriormente fueron interpretándolo como la posibilidad que tiene una cosa de existir por sí misma, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, el lapicero, ¿sí?, existe por sí mismo, ¿sí? No necesita, para que en este momento esté aquí, ¿sí?, y yo lo pueda ver, no necesita que exista otra cosa, ¿sí? El color negro, en cambio, no podría tener una existencia separada o no podría existir por sí mismo, sino que tiene que existir en algún objeto determinado. Entonces, digamos que para Aristóteles, ¿sí?, la primera visión del concepto propiamente hablando de sustancia o entidad, entonces refería sobre todo a cada uno de los objetos individuales del mundo, ¿sí?, cuyas propiedades, cuyas cualidades solo pueden ser en la medida en que están en la sustancia. Pero digamos que es ese concepto de ser por sí mismo, de no necesitar de otra cosa para existir, lo que, digamos, puso a pensar a los filósofos sobre ese concepto de sustancia. Porque, y digamos, uno de ellos, Spinoza, con toda razón se preguntará, a ver, bueno, las cosas individuales de este mundo realmente no necesitan de nada más para existir, o sea, tienen ese carácter de ser por sí mismos, ¿sí? O qué es lo que realmente, aquello de lo que realmente se puede decir que existe por sí mismo, ¿cierto? Para Descartes, ¿sí?, digamos que cada uno de los objetos del mundo, ¿sí?, al igual que Aristóteles, constituía una sustancia, pero para Descartes solamente las había de dos tipos, ¿cierto? Todo cuanto es puede clasificarse en dos tipos de sustancia, entonces la extensa y la pensante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí con Spinoza? Yo creo que podemos adelantar la conclusión a la que quiere llegar en estas primeras proposiciones y que, digamos, el tema de esta semana. Entonces, digamos, para Aristóteles hay cualquier cantidad de sustancias, siempre y cuando tengan esa característica de tener existencia separada y de no necesitar de nada más para existir, ¿cierto? Entonces, digamos, hay una multiplicidad de sustancias. Para Descartes, de igual manera, hay una multiplicidad de sustancias en el mundo, pero se clasifican en dos tipos fundamentales, extensa y pensante. En cambio, Spinoza va a ser muchísimo más radical. Entonces va a considerar solo hay un tipo de sustancia. Y de ese único tipo de sustancia solo hay uno, ¿cierto? Es decir, va a llevar ese monismo a sus últimas consecuencias. Entonces, eso es lo que quiere mostrar en estas primeras proposiciones. Solo hay una sustancia, tanto en tipo de sustancia como en cantidad
individual de sustancias, solo hay uno. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta este principio de razón suficiente, de que para todo cuanto esto sucede, hay una razón suficiente y total para que sea así y no de otro modo. Entonces, bueno, podemos ir mirando, eh, las primeras líneas del texto de la ética. Entonces, claro, ¿con qué nos encontramos? En primer lugar, con una lista de definiciones, ¿sí? Concretamente 8. Posteriormente, con una lista de axiomas, concretamente 7. Mi recomendación es que en una hoja aparte, en una ficha o donde quieran, transcriban las definiciones y los axiomas y lo tengan ahí al lado mientras leen las proposiciones de la ética, porque ustedes habrán notado que constantemente está citando o retrotrayendo algún axioma, alguna definición, a veces a proposiciones anteriores. Entonces es muy útil. Ah, listo, por el axioma tal, entonces uno llega y lo mira. Por la definición tal, ah, listo. Entonces se hace mucho más fácil la comprensión en ese sentido. Entonces, listo. Hay unas definiciones, ¿sí? Y ya desde la primera, ¿sí? Ya desde la primera llama muchísimo la atención. ¿Sí? Ya la primera definición llama un montón la atención, causa de sí. Porque digamos, claro, nosotros vimos con Aristóteles los diferentes tipos de causa, pero también les dije que en la modernidad el concepto de causa se empezó a reducir paulatinamente hasta entenderse simplemente como causa eficiente, ¿cierto? Es decir, lo que hace que otra cosa exista o actúe de cierta manera. Digamos que con ese concepto de causa eficiente, ¿sí? Que es el que nosotros manejamos en nuestra cotidianidad, parecería que la sola expresión causa de sí sería una contradicción, ¿sí? Digamos, yo soy la causa, ¿sí? De la aparición de estas letras en el tablero, ¿sí? Yo fui quien dio inicio a la aparición y a la existencia de estas letras en el tablero, ¿sí? Yo tenía que existir previamente para que estas letras pudieran darse. Pero si hablamos de una causa de sí, parecería entonces que es como si algo se creara a sí mismo, ¿sí? Se hiciera a sí mismo, como si algo iniciara su propio movimiento. Pero entonces tendría que existir previamente antes de existir, ¿cierto? Lo cual, digamos, suena muy, muy contradictorio. Lo que sucede es que en este concepto de causa que les acabo de mencionar, hay una presuposición, ¿sí? Que es la que Spinoza no tiene en cuenta, que es la presuposición de que la causa y el efecto, de que la relación causa-efecto es estrictamente temporal, ¿sí? Es decir, primero se da la causa y posteriormente en el tiempo se da el efecto. Eso es lo que Spinoza, digamos, cambia en ese punto. El concepto de causa no es temporal, ¿sí? Sino ontológico y lógico. ¿Cómo así? Claro, temporalmente, ¿sí? Primero estaba yo y después las letras en el tablero. Pero también puede entenderse como que la existencia de estas letras implica, ¿sí? Ontológicamente y lógicamente, la existencia de quien las creó, ¿cierto? O de quien las escribió. Entonces, ese concepto de causa de sí, como dice aquello cuya esencia implica la existencia.
y dice en el resto del texto. O lo que es lo mismo, aquello cuya naturaleza se concibe como existente, si no estoy mal, dice así exactamente, ¿cierto? Permítame un momento. Permítame un segundo. Otro ejemplo que se puede dar para que quede más claro este concepto de causa de sí, o ese concepto de causa como en términos ontológicos y en términos lógicos. Por definición, ¿sí? Nuevamente, creo que sé que me he vuelto muy cansón con este ejemplo, pero digamos es uno que permite muy bien la comprensión. Técnicamente, los 180 grados que suman los ángulos de un triángulo, ¿sí? Serían un efecto del triángulo, o el triángulo sería causa de esos 180 grados, pero no en el sentido de que primero exista el triángulo y luego los tres ángulos de 180 grados, sino que ya dentro de la definición misma, dentro de la esencia misma del triángulo, se encuentra esos 180 grados, o digámoslo, la definición y la existencia del triángulo implica, ¿sí?, la existencia de esos 180 grados. Por eso digamos que ese concepto de causa ¿sí?, no es algo temporal, sino conceptual, ¿cierto? Es decir, que una cosa es, ¿cierto?, en la medida en que se presupone conceptualmente otra, ¿cierto? Es decir, los tres ángulos que juntos forman 180 grados implican conceptualmente el concepto de triángulo, ¿sí? Está implicado en. Entonces, ese concepto de causa de sí, lo que digamos quiere decir es lo siguiente. Dice, ¿por qué le interesa a Spinoza esta noción de una causa de sí y por qué pone su definición primero en la lista? Hay una larga tradición en filosofía que trata de comprender el mundo en términos de causalidad, como un efecto que requiere de una causa. Hay muchas causas que son a su vez efectos producidas por causas anteriores, pero si se rastrea hacia atrás lo suficiente, uno llega a una primera causa, la cual no fue ella misma causada. Esta es la idea del motor inmóvil de Aristóteles y de Dios en la tradición cristiana, como lo único que no es causado por otra cosa. Spinoza razona aquí sobre el mismo tema, pero su conclusión va a distinguirse mucho de esta tradición. Si esa primera causa es simplemente inmóvil, sin causa, entonces se viola el principio de razón suficiente, porque no se le explica. Spinoza responde que esa primera causa, Dios, sí tiene una causa. Su causa es él mismo. Nos sigue causando ruido esa noción porque entendemos la causa como exterior o trascendente al efecto. Un efecto además que realiza de forma mecánica, como el dedo que empuja el primer dominó en una larga serie. Entonces, ¿qué es lo que está, digamos, diciendo aquí? Que
algo es causa de sí en tanto su concepto no requiere o no implica otra cosa, ¿sí? La definición del triángulo requiere o implica los tres ángulos de 180 grados. Bueno, entonces una causa de sí, ¿sí? No es una cosa que se creó a sí misma, sino una cosa en cuya definición, cuyo concepto, ¿sí? No requiere o no implica otra cosa, ¿sí? Es decir, que por sí mismo ya existe, ¿sí? Por sí mismo ya existe. Para que existan tres ángulos que juntos forman 180 grados, tiene que existir necesariamente el triángulo. Una causa de sí sería entonces aquello que, como no implica otra cosa para existir, ¿sí? Ontológica y conceptualmente hablando, entonces ya por sí mismo existe, y como va a demostrar posteriormente, el existir hace parte de su propia esencia. Y solamente habría entonces una cosa que tendría esa característica de ser causa de sí, que sería esa sustancia única que él identifica con Dios. Entonces, permítanme. Entonces, digamos que ya esa primera definición, ¿sí?, nos pone en un contexto diferente. Tenemos finita en su género, sustancia, atributo, modo, Dios, libre y eternidad. Por ahora, quedémonos solamente con causa de sí, sustancia y modo. Para Spinoza, definir algo, ¿sí?, al igual que para Aristóteles, la definición de algo da cuenta de la naturaleza o de la esencia de esa cosa que se está definiendo, ¿sí? Entonces, triángulo se define como una figura de tres lados, cuyos ángulos forman 180 grados, porque está implicado en la definición, digamos, hace parte de su esencia, ¿sí? Definir el triángulo de esa manera está indicando, vea, su naturaleza es esa. No puede ser de otra manera, ¿sí? Su sola definición lo implica. Entonces, digamos que con sustancia, ¿qué es lo que sucede? Aquello que es en sí y se concibe por sí. Ahí hay algo que aclarar. Digamos que esta definición de sustancia, técnicamente hablando, no es tan contrario, no es tan lejana de la definición aristotélica. Aquello que es en sí y se concibe por sí, cuyo concepto para formarse no precisa del concepto de otra cosa, ¿sí? Es decir, que no depende de nada más, ¿sí? Que no depende de nada más o que no implica otra cosa. Ya ahí se puede ver, por ejemplo, con puestas estas dos definiciones juntas, que si se respeta y se es estricto con esas definiciones, la sustancia sería entonces lo único que podría ser capaz de ser causa de sí, ¿sí? Lo que digamos era el prejuicio, ¿sí?, o el preconcepto de la época, ¿sí?, es que había más de una sustancia. O sea, nadie se había atrevido a decir, ni dentro del gremio de la filosofía, ni siquiera como entre los aficionados o la gente del común, que hubiera solo una sustancia, ¿sí? Porque todos, digamos, tenían como punto de mira o como modelo a seguir a Aristóteles, ¿cierto? Entonces ya por ese lado se hace bastante evidente. Bueno, y lo que quería aclarar es,
Estas expresiones, dice, en sí y se concibe por sí, aquí hay que hacer varias aclaraciones. Por ejemplo, esa preposición en, ¿sí? Nosotros en nuestra cotidianidad estamos muy acostumbrados a entender la preposición en sentido temporal, ¿sí? Les decimos, el agua está en el vaso, ¿sí? Está dentro del vaso. Nuevamente, ese en no remite a una cuestión espacial, ¿sí? Sino a una cuestión lógica. Bueno, en este caso, el ser en sí a una cuestión ontológica. Entonces dice, ese en sí es que ontológicamente hablando, el objeto tal y como es, ¿sí? No requiere de otra cosa para poder existir. Y ese concebirse por sí, lo que está queriendo decir ahí es que en el pensamiento sucede exactamente lo mismo, ¿sí? En la concepción del, valga la redundancia, del concepto de sustancia, ¿sí? No necesitamos señalar otro concepto diferente para poder pensar en el concepto de sustancia tal y como es, ¿cierto? Es decir, para yo concebir tres ángulos que juntos forman 180 grados, necesariamente tengo que remitirme al concepto de triángulo. Entonces, ese concepto no se concibe por sí y no es en sí mismo, solo es en la medida en que forma un triángulo. En cambio, la sustancia, ¿sí? No necesita de nada más para poder ser y no necesita de ningún otro concepto para nosotros poder pensar en él. Eso lo va a explicitar en una de las proposiciones de la segunda parte, que es quizás la más famosa de todas, la más comentada, la más analizada, que es esta. El orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. Es decir, para Spinoza, como para Parménides, ¿sí? La relación entre el ser y el pensar es de identidad, ¿cierto? Son exactamente lo mismo, ¿sí? O, para que no nos confundamos, son aspectos de lo mismo, ¿sí? Que serían aspectos de la sustancia, ¿sí? Por eso dice, el orden y conexión de las ideas, del pensamiento, sigue la misma lógica, sigue la misma estructura, ¿sí? Del orden y conexión de las cosas, porque a la larga las ideas y las cosas no son dos sustancias diferentes y totalmente separadas, sino que son lo que va a llamar Spinoza dos atributos, es decir, dos maneras en que la sustancia única se puede manifestar. Y para Spinoza, y lo vamos a ver la otra semana con Leibniz, la pregunta de si las cosas son causas de las ideas o si las ideas son causas de las cosas, no tiene sentido. Es una pregunta mal planteada. Porque cada atributo, ¿sí? De la sustancia, según Spinoza, es completamente diferente uno del otro y no tiene nada que ver uno con el otro. Por ende, una idea no puede causar una cosa o un objeto, pero un objeto tampoco puede causar una cosa, ¿sí? Lo que sucede es que tanto pensamiento como extensión o tanto ideas como cosas mantienen el mismo orden cada uno por su cuenta, pero mantienen ambos el mismo orden porque son aspectos, ¿sí? En los cuales se puede manifestar esa única realidad, ¿sí? Existente por sí misma, que sería la sustancia. Sí, y
Uno puede confundirse muy fácilmente y creer que sustancia y atributo son dos cosas distintas. Pero si uno mira la definición de atributo, aquello que el entendimiento percibe de una sustancia como constitutivo de la esencia de la misma, lo que va a suceder, y de hecho es lo que va a explicar Spinoza, es que captar la sustancia es necesariamente captar alguno de sus atributos o todos sus atributos, ¿sí? Es decir, no tiene sentido concebir o imaginar la sustancia sin atributos, o sea, como pura, si se quiere decir así, ¿sí? No puede haber sustancia si no se la piensa o como bajo el atributo de la extensión o bajo el atributo del pensamiento. Para Descartes, digamos que extensión y pensamiento son dos sustancias distintas que constituyen toda la estructura de la realidad. Para Spinoza, pues la sustancia es una sola y dice consta de infinitos atributos, ¿sí? Es decir, técnicamente se manifiesta de infinitas maneras, su esencia se manifiesta de infinitas maneras, pero la inteligencia humana o el entendimiento humano solamente ha sido capaz de captar dos de esos atributos, el pensamiento y la extensión, ¿cierto? Y finalmente, el mudo, ¿sí? Que dice Spinoza, el mudo como las afecciones de una sustancia las cuales son en otra cosa y se consiguen por otra cosa, para que no se enreden demasiado. Lo que Spinoza llama mudo es lo que en Aristóteles llamamos accidentes y cualidades, lo que digamos cabe dentro de las categorías, ¿sí? Que solamente son cualidades de los objetos y solamente son en la medida en que están en la entidad o en la sustancia, esos diferentes sentidos en que se dice ser de los que hablábamos con Aristóteles, además de la sustancia, serían lo que Spinoza va a entender por modos. Todo aquello que para ser tiene que estar en otra cosa o que solo puede pensarse en otra cosa, ¿sí? Si yo pienso en un determinado color, si yo pienso en el color verde, ¿sí? El concepto de ese color solamente lo pienso en la medida en que lo pienso en un determinado objeto, ¿sí? Entonces eso es lo que va a entender Spinoza por modo. Él a lo largo del texto utiliza indistintamente las palabras modo y afección, son sinónimos. Entonces, para que tampoco se vayan a confundir en esa parte. Cuando hable de afección es exactamente lo mismo que el concepto de modo. Y tampoco se vayan a confundir cuando lean sustancia y atributos creyendo que son cosas completamente distintas, porque el atributo, el concepto de atributo no es más que una manera en que la sustancia se manifiesta como tal, ¿sí? Si se quiere pensar así. ¿Quién me iba a preguntar algo? Qué pena. Profe, yo Sí. no le quería volver a ver si usted me podía retomar sobre modo. Uh-huh. Lo que en Aristóteles conocíamos como cualidades, accidentes, todos esos sentidos en que se dice ser, como decía Aristóteles, aparte de la sustancia, ¿sí?
cualidad, cantidad, tiempo, lugar, accidente, etcétera, etcétera. Eso es lo que Spinoza va a abarcar bajo el concepto de modo. Entonces, les voy a mencionar una última cosa y continuamos el día viernes. Hay una manera, ¿sí?, en que al empezar a leer la ética se puede facilitar mucho la comprensión, o al menos una clave que yo les doy para que vuelvan a leer y yo creo que les va a ayudar a entender mejor. Él pretende demostrar en estas primeras proposiciones que la sustancia es una sola, eterna e infinita, la cual se identifica con Dios, ¿cierto? ¿Cómo llega a esto? Hay un, digamos, procedimiento lógico en filosofía que se conoce como reducción al absurdo. ¿Cómo así que reducción al absurdo? Es decir, yo demuestro una proposición, ¿cierto? Una proposición A, ¿sí?, mostrando que todas las posibles proposiciones alternativas o contrarias a son absurdas o no se sostienen, ¿sí? Entonces, si yo demuestro que B es absurdo, que C es absurdo y que D es absurdo, y esas eran las únicas opciones, pues entonces la única que queda es la proposición A. Y ya se entraría a justificar de manera positiva por qué la proposición A sí es la respuesta correcta. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Claro, ¿cuáles serían las posibilidades alternativas a esta proposición? La sustancia es una sola, entonces lo contrario sería que fuera más de una, ¿sí?, que fueran varias. Entonces, va a demostrar a lo largo de estas proposiciones que concebir más de una sustancia no se sostiene, es absurdo. Que es eterna e infinita, entonces que no es eterna y que es finita, va a demostrar que eso no se sostiene. Bueno, la cual se identifica con Dios. Para Spinoza, Dios es la sustancia, ¿sí? Simplemente Dios es la sustancia. Entonces, ahí está. Demostrada por reducción al absurdo, que las sustancias no pueden ser más de una y que no puede ser finita y temporal, entonces la única opción que quedaría sería esta, que la sustancia es una sola, eterna e infinita, la cual se identifica con Dios. Porque, claro, yo imagino que ustedes empezaron a ver las proposiciones y notaron que en algunas decía, si dos sustancias tienen esta característica, entonces pasa esto, ¿sí? Entonces pasa tal cosa. Pero todo eso, digamos, lo plantea o lo postula con la finalidad de demostrar que la sola idea de concebir más de una sustancia es absurda y no se sostiene. Entonces, si leen entonces, si vuelven a leer teniendo en cuenta esto, bueno, lo que está haciendo es reducir al absurdo todas las demás posibilidades para llegar, digamos, por descarte a la única que sería posible y que se sostendría. Entonces, claro, cuando habla de dos sustancias, de dos o más sustancias, o de sustancias con el mismo atributo, o sustancias con varios, tengan en cuenta eso, que simplemente lo plantea para demostrar que no se sostiene, y finalmente en la proposición 11, si no estoy mal, en la proposición 11, permítanme. No, esa no. Posición 7.
a la naturaleza de una sustancia pertenece el existir, ¿sí? Toda sustancia es necesariamente infinita, proposición 8. Y ya ahí sí, en la definición, en la proposición número 11, dice Dios, o sea, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita, existe necesariamente. Entonces, para llegar ahí, llega mediante la reducción al absurdo de las demás posibilidades, que haya más de una sustancia, ¿sí? Que haya más de una sustancia con el mismo atributo, es decir, que se manifiestan de la misma manera. Para Spinoza son sencillamente una sola sustancia, que tiene que ser eterna e infinita, entonces por la reducción al absurdo de la proposición contraria, que sea finita y temporal, etcétera, etcétera. Les iba a decir otra cosa, pero no la recuerdo en este preciso instante. Es el existir. Ah, sí. Ustedes a lo largo del texto encontraron que no solamente están las definiciones, los axiomas y las proposiciones, sino que también están escolios y corolarios. ¿Qué quiere decir eso? Un corolario es una proposición que se deriva directamente de otra, ¿cierto? Entonces, proposición tal a corolario. De aquí se sigue, de esta proposición se sigue que tal y tal cosa. Y escolio es más como un comentario, ¿sí? Como un comentario, como una explicación para intentar aclarar esa misma proposición y las consecuencias a que conlleva, ¿sí? Entonces, bueno, veo que hay muchas, mejor dicho, veo que hay que volver a leer, ¿cierto? Yo creo que tanto por parte de ustedes como por parte mía. Entonces, dejémoslo así por el momento. Yo creo que igual con esta contextualización y estas claves que les di, creo que se les puede facilitar un poco más la lectura. Entonces, lo dicho, vuelvan a leer de las proposiciones 1 a la 15. Dejémoslo hasta la 15. Y ya el viernes sí nos metemos de lleno en todo ese contenido. Listo. Así que bueno, muchachos, espero que haya quedado lo más claro posible y nos vemos el viernes. Feliz mañana para todos. Muchachos, los que están en teoría del conocimiento, les voy a poner de una vez el taller, ¿sí? Porque estuve mirando mis notas, estuve mirando nuevamente el texto de Hume y en el fondo, digamos, ya lo que se podía decir fundamental y principal ya se explicó. Entonces, ahorita se conectan, simplemente les voy a dar las instrucciones del taller y ya ustedes se van a realizarlo. Listo. Entonces, los de teoría nos vemos en unos minutos y a todos los demás, pues feliz mañana. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, profe. Estén bien. Profe, feliz día. Gracias, Daniel.